Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando, recordando a Gabo y tratando de escudriñar ese ser impresionante que fue y que pues muchos tuvimos el placer de conocerlos, pero que la mayoría de colombianos que nos están escuchando pues no lo conocen. Alberto, ¿cuál ha sido tu primera impresión? ¿Tú querías hablar sobre esa visión que tú tuviste o esa sensación que tuviste? Sobre la condición caribe de los dos. Bueno, es que Sí. son... Sí. Bueno, yo lo vi poco. Lo conocí en el año 2004 en una reunión que hubo en Monterrey, un foro. Él estaba muy contento porque en esos días le habían entregado una biopsia Sí. que decía que estaba bien, que no tenía cáncer y la tenía guardada en la chaqueta y con mucha frecuencia la sacaba, la besaba y esa noche estaba tomando trago. Yo lo conocí así, como relajado. Me impresionó la cantidad de libros que firmaba, la gente se le acercaba. Sí, cierto. Y me impresionó que rechazaba de plano firmar cualquier cosa que no fuera un libro. Él decía, yo te firmo un libro, podía ser de cualquier autor, no tenía que ser de él, podía ser de cualquier autor, pero no le gustaba firmar hojas, servilletas, ese tipo de cosas. Yo creo que ese es un lastre de la colombianidad. ¿Por qué? Porque en Colombia es jodido firmar una cosa que no sea, lo sabrán acá mis dos amigos abogados, Penalista. que lo asesoran a uno y supongo que le dicen a uno que no ande por ahí poniendo la firma en cualquier parte, ¿no? La servilleta sirve a veces para recomendaciones políticas. Sí, digo, supongo que si uno fuera suizo andaría por la vida firmando cualquier cosa, pero si Gabo era muy cazurro, No, lo que yo quería contar es que en el año 2012, el año antepasado, yo hice una crónica que se llama Un viaje al Macondo Real. Tomo como punto de partida una crónica de él mismo, donde habla de cómo hay una especie de turismo basado en su literatura. Entonces hay holandeses, franceses que llegan a Aracataca a tratar de conocer a los personajes de su obra. Sí, O sea, a mí me ha pasado eso también. Y entonces llegan allá y hay unos chicos muy listos, muy avispados, que hacen ese turismo. Entonces le dan una guía inducida a los turistas para mostrarles a Remedios la Bella, y todos los personajes. ¿Y de verdad? ¿Y salen todos? Claro, pero es una farsa, ¿no? Pues sí, por eso. Claro, sí. entonces porque la gente allá no cree que García Márquez era un poeta que había hecho una transposición poética de la realidad, sino que lo ven como una especie de notario, como él mismo decía en una época. Yo creo que García Márquez le mamó gallo a mucha gente y una de esas bromas que hacía recurrentemente era la de llamarse a sí mismo un notario, ¿no? Una vez dijo que 100 años de soledad era un vallenato de 400 páginas. Entonces se divulgó la especie de que García Márquez era una especie de bruto inspirado, o sea, como un Aeda, un hombre que las cosas le llegaban sopladas por el Espíritu Santo, y era un hombre que tenía una gran formación literaria, ¿sí? Un conocimiento del lenguaje impresionante. Jamás adjetivaba gratuitamente. Disciplina de estudio. Sí, una disciplina. Era muy disciplinado. Sí, o sea, el uso de los adjetivos en él es impecable. Sí, bueno, pero parrandero también. También, y es que ¿no? es incompatible ser parrandero con los adjetivos Al impecables. revés, es prerequisito. Bueno, entonces en esta travesía por Aracataca, Juan Manuel Roca me contó, cuando yo iba para Aracataca, Juan Manuel me dijo, mira, allá va a haber un guía que se llama fulano, búscalo. Ese fulano tiene una historia con Roca, con Juan Manuel, y un grupo de escritores extranjeros que habían ido a Aracataca. Cuando llegaron todos estos escritores, el guía empezó a darles una cátedra, ¿no? De Macondo. Y Juan Manuel, por tomarle el pelo, le dijo, oiga, pero usted es muy inteligente. Y el tipo le respondió, claro, es que aquí en Aracataca todos somos inteligentes. Lo que pasa es que Gabito es el único que sabe redactar. Caribe puro. Juan Esteban, usted es de una generación nueva, como hemos estado hablando en varios escenarios. ¿Cuál es su percepción de todo esto que está oyendo hablar? Bueno, yo pertenezco a una generación en la que García Márquez ya era una estatua en los colegios y los profesores se empeñaron siempre en torturarnos con sus libros. Y lo digo porque, para aclarar una frase que podría sonar muy antipática e irrespetuosa, es muy difícil leer.
pero en vez de iniciarnos en los colegios en el amor por su literatura y por la literatura, volvían a García Márquez lo peor que puede ser nadie, que es una tarea. Entonces nosotros padecimos eso, pero la magia de la literatura de García Márquez es que en ella está el mejor antídoto contra ese lastre y contra ese ladrillo en que el colegio la quiso volver. Basta abrir sus libros para descubrir todas las claves que permiten que uno siempre sepa que las mejores lecturas son las lecturas prohibidas. Es decir, que García Márquez al final termina siendo también un autor prohibido que nos inicia en el amor por los libros contra el colegio. Y así me inicié yo también leyéndolo. Recuerdo que... El otoño del patriarca sin comas. No, el relato de un Cinco, náufrago sin comas. Sin comas, es que no tiene comas. Gabo tiene el otoño del patriarca. Sí es. Perdón, es 5 páginas sin comas. Sí, y toda la novela está Toda la construida novela está construida así. sin toda. comas, sí. Tratado de ciencia política. Sin comas. Sobre eso que dice Juan Esteban, yo no sé si... O sea, yo coincido con él. La columna de Daniel Samper Pisano, el domingo, era una columna donde llamaba a leer a Gabo, diciendo algo así como que el mejor homenaje, o sea, que ningún homenaje de lo que le están haciendo es mejor que el homenaje de leerlo. Sí. Yo siempre, cuando yo era muchacho, Gabo era un autor muy leído. Yo conocí compañeros de mi edad que se lo sabían de memoria, que lo recitaban, que repetían sus frases. Las frases de Gabo, como decía Rafael Escalona, eran como el bostezo, se transmitían de boca en boca, ¿no? Sí. Pero hoy en día ya los muchachos, no sé, no estoy tan seguro de que entren a ese universo con la misma frescura con que entrábamos nosotros, ¿no? Yo lo digo porque en estos días me ha tocado que me entrevisten mucho, que me hagan preguntas, y por el nivel de las preguntas yo sé que no lo han leído. Sí, yo sé que sí, como cuando entrevistaron a Borges, ¿te acuerdas? Sí, y él le puso la mano y le dijo, tranquilo amigo, que yo tampoco leo mis libros. Entonces uno dice, bueno, las preguntas que hacen, uno dice, wow, definitivamente lo último que leyeron fue como Condorito, una vaina así, ¿no? Otro tema que yo quería plantearles a ustedes es esa decisión de Gabo de alejarse del país. ¿A qué se debió? O sea, él le explica acá, y lo pregunto porque yo me volví a leer esta carta que estoy recogiendo a pedazos para poderla transmitir a ustedes, y aquí están las claves un poco de por qué él decidió nunca volver, a pesar de que nunca se desarraigó. Él es un gran colombiano hasta su muerte, pero no podía vivir aquí por alguna razón que yo personalmente la sé cuál es, pero ustedes son los invitados. ¿Por qué piensa usted, Alfonso, que Gabo no decidió nunca volverse a radicar a vivir aquí? ¿Qué era lo que le decía? Porque él decía que este país era un país donde, o por lo menos eso me decía a mí, el día que mataron a Guillermo Cano, que yo fui allá a decirle días antes, oiga, tiene que escribir una cosa para los 70 años del Espectador. Digo, yo no escribo nada porque ese país está matando a todo el mundo. Si uno dice la verdad lo matan, y a los 3 días mataron a Guillermo Cano. Lo primero que me llamó Gabo y me dijo, sí, ese país todos están locos, me dijo, todos están locos. Allá matan a todo el que diga la verdad. Bueno, yo nunca le pregunté. Sí. Nunca le pregunté, y por la misma razón no tuve una respuesta. Seguramente en el terreno de las especulaciones, a veces un intelectual y una persona de su desparpajo seguramente no se hallaba en un país, pues a veces limitado, pues tan limitado que nosotros decimos que tenemos una democracia, pero la verdad es una monarquía sin las pompas de la monarquía, ¿no? Entonces, más un país intolerante, eso de que todo se resuelve con violencia, con la muerte. Entonces sí, yo creo que algo debió haber de eso, pero pues hay que decirlo, no muchos, pero varios colombianos encontraron como ese ambiente favorable en el exterior. No es el único García Márquez, Mutis, y bueno,
el gran panfletario que tuvimos, Vargas Vila. Vargas Vila. Vargas Vila y bueno, y Fernando Barbajacó Vallejo. también. Barbajacó, Sí. Rufino José Cuervo. Y Fernando Vallejo también. Sí, Fernando Sí, Vallejo. no sé, hay algo, no es el único, dijeron. Y yo le iba a meter Si el no- tema de María Fernanda Cabal, ¿no? Porque hay gente que todavía quiere... Si no digamos, recuerdo eso. mal, en el discurso de Estocolmo, cuando recibe el Nobel, Gabo se define como colombiano, errante y nostálgico. Pone de presente su condición de colombiano errante. Sí, Gabo vivió en Venezuela, sí. España, Italia, Sí. Inglaterra, Francia. México, Francia, donde yo lo... Francia. Francia, en muchas partes del mundo tenía apartamento. Era un colombiano errante y nostálgico, Como sus hijos. porque nunca olvidó su Macondo del alma, que lo había vivido, que lo inspiró. Hay otra frase de Gao, tal vez no la tengo textual, pero es del orden de que en cualquier parte del mundo me siento extranjero, menos en el Caribe. Sí, sí. Él era un Caribe a carta cabal. Sí, sí, claro. Y luego hay otra frase de él también cuando habla de que siempre tiene el recuerdo vivo de la casa de Aracataca donde viví con mis abuelos. Entonces, él muy arraigado a su país. Gabo, después del Nobel, después de que se vuelve Nobel, decide tomarse un año sabático en Colombia. Se viene a Colombia. Y decide escribir. crear un diario. Sí, que se llamaba El Otro. El otro que iba a dirigir. Yo fui socio de la, Sí, es cierto. de la Obsesión. promotora del diario. Era Mercedes, Darío Arismendi, Patricia Lara y yo éramos los socios. Yo completamente sapo en el tema, porque no tenía nada que ver por amistad con Gabo. Pero Gabo... ¿Por qué no funcionó ese periódico? Resumidamente, la sociedad promotora contrata a Rodolfo Terraño, un argentino que había creado como diarios Tiempos Argentinos, Diario de Caracas, Uno más Uno, periódicos comparables al País de España y a la República de Italia. Sí. Y eso era lo que Gabo pensaba hacer aquí. Gabo alcanzó a mandar periodistas a hacer Sí, pasantía yo me en acuerdo, el país País. de Madrid. Se contrataron estudios con al Carlos Lemoine del Centro Nacional de Consultoría. Terraño viene y pasa un tiempo aquí estudiando el tema y le deja una carta a Gabo en la que le dice: el otro será un éxito. Hay el público lector, hay los periodistas que lo pueden hacer, hay la pauta publicitaria. Pero yo te quiero preguntar algo, Gabo. ¿Para qué fundas tú un diario? ¿Aspiras a la presidencia de la República? Créalo mañana mismo. Lo necesitas. Necesitas el diario para difundir tu punto de vista, tu pensamiento sobre los problemas de actualidad. Hay 17 periódicos en el mundo que se pelean tus columnas. Entre ellos El Espectador de Bogotá. Entonces, ¿para qué diablos lo vas a crear? Gabo, te conozco, le dice Terraño. Si fundas el diario y vas a ser el director, Colombia y Latinoamérica recupera un gran periodista, el mejor periodista, pero pierde un estupendo escritor, pero porque te vas a dedicar al periódico acabó. y no vas a volver a escribir, y tú tienes muchas cosas por hacer todavía en la escritura. Y Gabo se convence de esa carta y empieza a buscar un director distinto. Pensó en Josefón Castro, habló con él, y ahí se fue diluyendo el tema y desapareció el periódico. Esas fueron las razones. Pero bueno, es para mostrar cómo Gabo era colombiano hasta los tuétanos. Después de Nobel, se viene a pasar un año a Colombia, año sabático, y estuvo dispuesto a crear un diario para dirigirlo él. Sí, No lo iba a dirigir desde el exterior. Por eso es que es absurdo que haya personas que digan que García Márquez le dio la espalda al país. Sí, Más no, faltaba. es lo que nos están diciendo cosas peores, que hay que mandarlo al infierno porque fue amigo de Fidel Castro. ¿Ustedes qué opinan de eso? No le voy a preguntar al ministro para no meterlo en bollos, pero si quiere contestar, contesta. Yo hice una columna sobre eso el domingo. Exacto, yo la leí, te Sí. pregunto, tú hiciste una columna magistral sobre Pues, esa... yo creo que
Yo creo que es una tontería, ¿no? A mí me llegaron algunas cartas de personas que me decían, pero ¿por qué usted se molesta con la señora Cabal si el infierno no existe? Es que el problema no es que el infierno... Yo vi las respuestas. Sí, es que el problema no es que el infierno existe, el problema es el mensaje político que envía ella al decir eso, ¿me entiendes? Y el otro problema es que en Colombia, cuando a ti te mandan al infierno, el problema no es que te digan que te vas para el infierno, sino que nunca falta Estás el loco condenado. que te pega un balazo para asegurarse de que efectivamente te vayas para el infierno, ¿no? ¿Cierto? Sí. Yo creo que además han puesto a circular Ay, las fotos. una ¿tú no has cosa, visto? una supuesta declaración Sí, de Gabo, sí. donde dijo, yo no quiero volver a ese puto país. Eso es mentira, hombre. No, pero además han Eso es puesto, mentira. han puesto unas fotos por todas partes en el Twitter, que son todas las fotos que Gabo hacía cuando se tomaba con todos sus intentos de hacer la paz, con el M-19, con el ELN, pero descontextualizadas, y entonces sale con Fidel Castro, sale casi como si fuera pues un guerrillero de las FARC. Y eso también ha sido también muy molesto, creo que también tú lo comentaste. Juan Esteban, ¿no le parece extraño que todavía suscite Gabo esas pasiones y esos odios, y Sí, sus amores y esos odios? Es también el precio, sin duda, de su grandeza. Nosotros los colombianos vivimos diciendo que tenemos líderes mesiánicos o con vocación mesiánica, pero la sociedad también es mesiánica, sí, porque siempre está necesitando que sus héroes le resuelvan todos sus problemas, como hablábamos ayer. Sí. Entonces, una cantante que lo hace bien como cantante y que conquista la gloria, tiene que volverse una gran estadista, providencial, tiene que resolver todos los problemas sociales, morales, políticos, estructurales, el que corre en las carreras de carros. Y pues García Márquez, que llegó a esos niveles de grandeza y de gloria, tenía que cargar con el lastre de que le exigiéramos todo. A mí me parece también que García Márquez vivió en un país en el que el arte tiene el lugar que se merece, que es México, y ahí está una de las explicaciones de por qué tantos artistas se van para allá, porque en México se pueden ser artistas sin morir en el intento, y hay una dignidad del ejercicio y de la condición del arte que por supuesto en Colombia no se ha dado nunca. Entonces yo creo que García Márquez hizo ya suficiente por nuestro país escribiendo los libros que escribió. En no eso se le que podía dice pedir más. Juan Esteban, es verdad, ¿no? Que la gente aquí, al que se desenvuelve en el ciclismo, de pronto quieren que cambie su departamento. Sí, sí. ¿No? Que le ponga acueducto al pueblo. Acueducto al pueblo. ¿Usted le puso acueducto de Sí, Chaparral? pero es que yo todavía no soy buen ciclista. Entonces, el ciclista Pedro J. Sánchez de Chaparral, ese sí ganó la Vuelta a Colombia. Pero, por ejemplo, está recordando cuando la Constituyente, ¿no? Era la época del esplendor de Pacho Maturana. Pacho Maturana lo eligieron constituyente. Willington Ortiz. Constituyente. Lo que pasa es que él creo que se retiró al poco tiempo. Sí, se fue a y además, Valladolid. recuerdo que Antonio Navarro le ofreció a Higuita. Higuita dio una respuesta que a uno le parecía que no tenía sentido. Dijo, no, para esta no, porque ya tengo compromiso para la próxima, pero de pronto para la próxima constituyente. Entonces, dijo, hay una cosa que yo quiero agregar sobre por qué Gabo vivió por fuera. Y yo creo que es que él era un animal literario que rechazaba de plano cualquier distracción. Y yo creo que él estaba seguro de que si se quedaba aquí no iba a poder crear esa obra que Eso creó. decía él, ¿no? Él Por la cantidad de amigos. Por la Es cantidad que de venía- amigos y la ¿Serio? cantidad de amigos. Él quería la distancia, o sea, él necesitaba la distancia. A mí una vez me dijo Rafael Escalona que en un barco de Estocolmo, cuando le dieron el premio Nobel, una noche se quedaron los dos, ya todo el mundo se había acostado, y se quedaron los dos, él y Escalona, bebiendo, y entonces Gabo dice que le dijo, en la costa, son costeños los dos, en la costa a uno lo matan a punta de cariño. Entonces uno no puede vivir allá porque o sea, te quieren tanto que te matan, o sea, te organizan la vida, se te meten en la casa, o sea, tienes programa para la... O sea, los únicos que matamos somos los del interior. No, la forma de meterse en la vida ajena, ¿no? Y es verdad. Entonces, Escalona fue el que aportó la conclusión. Dijo, con la distancia protejo el pellejo. Pero yo creo que Gabo quería proteger el no pellejo. sé, María de alguna Jiménez, se puede volver un poco atrás a propósito del Gabo colombiano, ¿no? Digo, otra expresión
de la preocupación permanente de Gabo por Colombia. ¿Cuál era? Obsesionado con la paz. Es más, todas esas vinculaciones que quisieron hacerle con la guerrilla, pues desde luego habló con el ELN, con las FARC, con el M-19, ¿sí? Todo era en función de la paz. Y tal vez yo creo que debió ser como su frustración. Yo creo que él debía estar muy cercano y muy ilusionado con este proceso del presidente Santos para conseguir la paz, porque él era Sí, sí es cierto. obsesivo de la paz, obsesivo de la paz. Y creo que fue, si se llevó alguna frustración a la tumba, es esa, la paz de Colombia. Mire, mire lo que está diciendo García Márquez ya al final de su diatriba, porque fue una diatriba que escribió en 1981 desde el exilio. Dice aquí más o menos, dice, sé que la trampa estaba puesta, hablando de lo que estaban detrás de él, porque se trataba precisamente de demostrar que para las fuerzas de represión de Colombia no hay valores intocables, o como dijo el general Camacho cuando apresaron a Luis Vidales, otro poeta que fue apresado en la época de Turbay, aquí no hay poeta que valga. Mauro Huertas Rengifo, presidente de la Asamblea del Tolima, declaró a los periodistas y se publicó en el mundo entero que el ejército me buscaba desde hacía 10 días para interrogarme sobre supuestos vínculos con el M-19. El único comentario que conozco sobre esa declaración lo hizo un alto funcionario en privado, es un loquito. En cambio, el primer guerrillero que se declaró entrenado en Cuba provocó de inmediato la ruptura de relaciones con ese país. Pero hay algo no menos inquietante. A la medianoche del miércoles pasado, cuando mi esposa y yo teníamos más de 6 horas de estar en la Embajada de México en Bogotá, el gobierno colombiano fue informado de nuestra decisión y de un modo oficial a través del secretario general de la Cancillería, el coronel Julio Londoño. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando la noticia se divulgó contra nuestra voluntad, los periodistas de radio entrevistaron por teléfono al canciller Lemos Simons y este no sabía nada. Es decir, casi 8 horas después, aún no había sido informado por su subalterno. Imagínense lo que pasó, es que él termina diciendo, alguien me dijo, no hay mejor servicio de inteligencia que la amistad, por lo que me convenció por fin de que no era un simple rumor de altiplano que me estaban buscando, y el martes 24 de marzo, en la noche, después de una cena en el Palacio Presidencial, alguien me dijo que un alto oficial del ejército le comentó con más detalles a mi fuente lo que iba a pasar conmigo. Entre otras cosas dijo, el general Forero Delgadillo tendrá el gusto de ver a García Márquez en su oficina, pues tiene algunas preguntas que hacerle en relación con el M-19. Eso es lo que quería. Pero qué curioso, el general Forero Delgadillo después fue delegado en el proceso de paz del Caguán. Pues mire, Pastrana. aquí está. Ya volvemos aquí en Porque esa Semana en carta Vivo. se volvió viral preciso ahora, se volvió viral.